Objetivo Vizcaya damos la bienvenida a nuestro querido colaborador Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido, un placer. Muy buenas tardes y muy bien hallada, ¿no? Bueno, Guillermo, hoy a más de uno le van a pitar los oídos. No es que no vayamos a hablar mal de nuestros telespectadores, que son maravillosos, son lo mejor del mundo mundial, ni nuestros compañeros, pero sí que algún bueno, político, algún profesor, vamos, a los que cortan el bacalao en esto del, ¿no? de la ley de educación, los que gestionan, ¿no? El futuro de muchos jóvenes, porque oye, es algo curioso, lo hemos comentado en otras ocasiones, Guillermo, cada vez que entra un partido político cambia la ley de educación, cambia el sistema educativo, cambia todo, y al final aquí no hay quien se aclare. Esto no podemos aquí formar a nuestros jóvenes cuando ponen asignaturas, quitan asignaturas. Yo me pasé a una universidad, cambiaron de plan y ya hice una asignatura que luego no me valió y me dieron... Te vuelven loco, Guillermo. Así no puede funcionar esto cuando encima es un sistema que yo creo que ya está obsoleto, es caro, cada vez cuesta más dinero estudiar. Eso es. Y eso desanima a muchos jóvenes, ¿no? A sus padres ya ni te cuento. Efectivamente. Tienen que pagarlo. Efectivamente. Yo creo que deberíamos de hacer un pacto, ¿verdad?, que conllevara el que hay que establecer un sistema educativo, pero con unos años de referencia lo suficientemente coherentes como para que se pueda, yo diría, afianzar, ¿verdad?, una manera, una forma, un estilo de educar que sea coherente y consecuente. Y esto lo digo en función de que lo que esté mal se quite, lo que no funcione se elimine y se deje lo que verdaderamente es bueno. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen general, simple, voy a concretar en todo lo que dijimos la otra vez, porque me lo ha dicho alguien por teléfono. Mira, Guillermo, a mí me parece muy interesante lo que has dicho, pero dijiste muchas cosas. A ver si es posible que lo sintetices, para que todos nos enteremos de una manera breve. Y yo lo voy a sintetizar, efectivamente, ¿verdad?, pero también voy a hacer una pequeña crítica de cada una de las etapas que a mí me parece que deberían mantenerse pues con la pureza mayor posible, o si mejor, si quieren ustedes, con la práctica en cuanto a la enseñanza de la forma más útil posible. ¿Vale? Bien, entonces, si os acordáis, dijimos que la educación en España estaba dividida en diferentes etapas. Y dijimos también que la primera etapa era la educación infantil. Y dijimos también que la educación infantil no era obligatoria. Y dijimos también que la educación infantil en España podía ser de dos maneras. O bien patrocinada o subvencionada por el Estado, o bien privada, ¿verdad? Y que esta educación infantil dura de los 0 a los 6 años. A mí me parece, en cuanto a la crítica en esta etapa, que es una etapa clave y crítica y necesaria, y además debe de estar llena de potenciación por una razón que es fundamental. Es decir, la educación infantil, si es buena, ¿verdad?, conseguirá que tengamos más hijos, que nos hace mucha falta tener hijos, conseguirá que los padres tengan la garantía de que esos niños de los 0 a los 6 años cuenten con unos centros de total y absoluta fiabilidad, cuenten con una gratuidad, no solo en cuanto a su cuidado y a su educación, sino también en cuanto a su alimentación, sino también en cuanto a su transporte. Porque estamos hablando de un país moderno. España ya no es un país tercermundista. España tiene que ser un país europeo y tiene que ser un país moderno. Y los países modernos se caracterizan por la gratuidad de los sistemas sociales. Es decir, pagamos muchos impuestos. Quizás los que mandan, ahora vamos a tener elecciones, ¿verdad?, digan que no son tantos los que pagamos. A mí me parece sinceramente que pagamos muchos impuestos. Que pagamos impuestos a la altura de los países que tienen este tipo de servicios. Y entonces, desde aquí, yo reclamo una educación infantil de 0 a 6 años que tenga garantías, que tenga calidad y que tenga gratuidad. ¿Vale? Entonces, hasta ahí. Primera etapa, educación infantil, gratuita.
garantizada y creativa. Segunda etapa, educación primaria. Sencillo. Esta educación primaria, ya dijimos el otro día, que duraría 10 años, ¿verdad? Desde los 6 años hasta los 16. Vale. Esta educación es obligatoria en España, es obligatoria, es gratuita en los centros públicos, lógicamente, ¿verdad? Con 2 excepciones. He dicho que es gratuita, con 2 excepciones. Una, la educación primaria no paga los libros, el Estado. No, los libros se los compra cada cual, cada uno. Y en segundo lugar, además de no pagar los libros, no paga los materiales escolares. Es decir, no paga las herramientas que se emplean para desarrollar el sistema educativo en cuanto a las prácticas de esa educación, y supongo que tampoco paga pues cuando hacen ejercicio físico, imagínate, ni el traje de hacer deporte, ni las botas, ni los calcetines, bueno, no sé, lo que sea, eso no lo paga. Bueno, pues yo creo que esto que sucede en la educación primaria debería de ser gratuito. O sea, que se apliquen, ¿verdad?, este tipo de situaciones y de historias los que quieren acceder al poder. Esto tiene que ser gratuito. Que en otros países lo es gratuito. Lo es. Y además... El libro, los cuadernos, el material... Todo. Porque precisamente todo eso no es barato. Me refiero, Es que no estamos muy... hablando de un libro, no, ni un cuaderno. no, estamos no, hablando no. de que hay no sé cuántas asignaturas, cada una tiene su libro, caro. cada uno tiene su libro, cuaderno de ejercicios y que cambian muchas veces en cuanto al trimestre. Exacto. Y que cuesta un dineral, sobre todo para muchas familias que ahora no están pasando. Pero fíjate lo que hemos dicho al principio. Queremos que se haga un pacto sobre la educación que dure 20 años. Y que durante 20 años no cambien los libros. No tienen por qué cambiar los libros. Sí, porque la historia o la ciencia, las matemáticas son igual por supuesto, ahora que hace 20 años. Y eso de sumar o de restar o de multiplicar va a ser lo mismo. Y la raíz cuadrada, y Viriato, y Leovigildo, y... Vale, ¿no? Entonces, bueno, hacer un pacto que esto dure 20 años. Los libros tienen que ser gratuitos. Los libros los tiene que ofrecer, los tiene que facilitar la escuela, los tiene que pagar el Estado. Y tienen que estar en la biblioteca de la escuela. Y de una generación pasan a otra generación. Lo dije el otro día. Y el que rompe el libro lo paga. El que no cuida el libro, el que no cuida el material, lo paga, porque además es que cuidar el material educativo es algo sagrado, es algo que hay que concienciar a las personas que usan ese tipo, a los niños, ese tipo de materiales para que no se rompan, para que no se destruyen. Va a ser el material que nos va a culturizar, va a ser el material que nos va a hacer más humanos, va a ser el material que nos va a hacer personas. Y esto es importantísimo. Y esto se puede hacer, no es tan difícil, sin pagar los libros. Se hace una primera inversión y eso se puede conservar durante los años en que hemos hecho ese pacto educativo entre todos los partidos. A mí me parece que cuando cada político quiere proponer, quiere determinar, quiere imponer su propio modelo educativo, lo estamos haciendo mal. La educación es cosa de todos. Y no hay que utilizar, no hay que confundir educación y política. No, en ninguno de los casos. No, por eso hablábamos antes. En ninguno de los casos. Se ponen o quitan asignaturas, depende del partido que gobierne. Pero fíjate, yo voy a ser más preciso. Lo que no se debe de confundir es formación y educación. A la escuela vamos a formarnos. Uno se educa después en la escuela, en su casa, con sus amigos, con sus vecinos, etc. Pero primero formación, y formación seria, y formación útil, y formación garantizada, y formación gratuita. Gratuita. Bien, entonces he dicho que esta educación primaria dura de los 6 a los 16 años, que esta educación primaria tiene en principio 6 cursos, dura 6 cursos, y que se concluye con la educación secundaria, con la ESO, que dura 4 cursos, ¿vale? Y por fin, esa educación secundaria, que es una educación que diríamos no es obligatoria, pero puede ser posobligatoria. Por lo tanto,
tiene que ser gratuita. Aquí todo lo que obliga, alguien tiene que poner. Eso de que nos obligan a que tengamos, yo qué sé, el carnet de identidad, imagínate, el pasaporte. Bueno, pero tenemos que pagar cuando vamos a sacar el carnet de identidad. Pues no, señor. Pues ¿por qué? Si nos obligan. Entonces, oiga, yo no tengo por qué pagar si yo no lo he elegido. Que me parece muy bien que exista el documento nacional de identidad, como en todos los países, pero ¿por qué pagar? Paga usted. Bien, entonces he dicho que esa educación debería de ser gratuita. Y esa educación secundaria posobligatoria, ¿verdad?, pues alude a distintas enseñanzas independientes entre sí, pero que para acceder a esa educación secundaria posobligatoria hay que tener la ESO resuelta. Perdón. La ESO resuelta. Bien, y entonces esto comprendería pues el bachillerato, que dura 2 años, la formación profesional de grado medio, el diseño de grado medio o incluso las enseñanzas deportivas de grado medio. O sea, todo eso comprendería la educación secundaria posobligatoria. Y por último, vaya. El tema, un vasito de agua. Sí, un poco, no estaría mal. ¿Puedes traernos, por favor? Y por último, ¿verdad?, yo aludiría al cuarto punto en estos sistemas de educación, que es la educación superior. Que empieza... Que no es obligatoria. Que no es obligatoria. Es optativo. Si queremos ir a Lo la primero. universidad, si queremos un ciclo, un grado superior, todo eso es optativo. Exacto. No es obligatoria. Y también de pago. Y además no es gratuita. Efectivamente. Aquí no es nada gratis. No. Todo lo que no es obligatorio, difícil que sea gratuito, ¿verdad? Y yo creo que en este punto nos vamos a centrar hoy para acabar esta historia, esta cuestión, ¿verdad? La educación superior, o si queréis, de forma más clara, la enseñanza universitaria. La enseñanza universitaria. Bueno, esto está cambiando cada día. Están incluyendo en algunas carreras universitarias, Guillermo, ponen años y quitan años como por arte de magia, ¿no? Yo no sé dónde leí el otro día que querían, en alguna licenciatura, no me acuerdo ahora mismo, querían añadir 1 año, antes periodismo eran 5 años, ahora son 4, lo cual en esos casos sí que se lo agradezco, porque es 1 año menos. Sí. En otras licenciaturas quitan años, ponen años, en otras hacen de repente una diplomatura. Está cambiando, ¿no? Está Casi todos cambiando. los años. Es decir, ahora en la enseñanza universitaria, pues ya no existen las licenciaturas, que duraban 5 años, ahora existe eso que se llama las diplomaturas, ¿verdad?, que duran 4 años. Y entonces, claro, la gente piensa y dice, mira qué bien, ahora nos han quitado 1 año y ya podemos empezar a trabajar, a hacer no sé cuántas cosas. No, mire usted, esto también tiene algo. No voy a decir que tiene trampa, pero tiene algo. ¿Y cuál es ese algo? Pues ese algo es muy sencillo. Te quitan 1 año, ya no eres licenciado, eres diplomado, pero te dicen, ahora tiene usted que hacer un máster, claro, si quiere, ¿verdad? Y el máster cuesta dinero, más que una licenciatura, más que la matrícula de una diplomatura, y se lo paga usted. Pues en torno seguramente que vuela 6.000 euros, ¿no? O más, dependiendo de cada universidad. Esto es libre. Cada universidad pone su precio, pone sus créditos y bueno, es autónomo. Es decir, cada uno se lo monta como quiere. Entonces, a mí me parece que esto es una trampa para tener a los estudiantes mínimamente subvencionados durante 4 años y después que ellos se busquen la vida. Y que paguen y financien su propio máster. La universidad. Efectivamente. Esto está muy mal. Y yo creo que se debe de proponer otro tipo de solución a la universidad. Es decir, la universidad, yo no digo que tenga que ser cara ni barata. Si me apuras un poco, te diré que a mí no me importa que la universidad sea cara. Es más, que sea muy cara. Sí, muy cara.
Ojo, Guillermo, que te estás ganando a un que otro enemigo que dirá, ¿No? pero ¿cómo dice Pues verás. que sea muy cara? Pues verá usted. Hay individuos que tienen mucho dinero en su casa y para hacer una diplomatura o una licenciatura en mi época, pues si duraba 5 años, se pasaban 10 en la universidad. Pues qué bien. Si usted tiene mucho dinero, cada año paga una matrícula que es muy cara, carísima. Y se va usted a entretener en la universidad, pues encantados de la vida, mire, algo a dejar a la sociedad. Porque como es muy cara, ¿verdad? No está mal, pague usted. Ahora bien, por otra parte, tiene que existir un sistema de becas que garantice que cualquier estudiante que tenga posibilidades intelectuales, que tenga capacidad y que tenga el suficiente espíritu de trabajo para desarrollar la materia que él haya elegido, no se quede nunca fuera de la universidad porque no tiene recursos económicos. Hay dos maneras de hacer esto. Una, a través de las becas, justamente concedidas. Es decir, dando de la beca a quien verdaderamente se lo merece y a quien verdaderamente no tiene recursos. Pero no le hablo a usted de una beca para seguir tirando para adelante. No, no, no. La beca tiene que ser una beca consecuente para que usted pueda emplear recursos en libros, para que usted tenga un buen colegio universitario donde residir mientras que estudia, para que usted esté bien comido, bien alimentado, incluso bien vestido. Porque usted está realizando una función social que después repercutirá en la universidad. Es decir, a quien vale, a quien tiene recursos intelectuales, no se le puede escatimar la beca. Por un lado. Por otro lado, yo creo que en la universidad se deberían de involucrar los poderes económicos. Quiero decir, los bancos. ¿Verdad? Esto no es nuevo, ya existe en algunos países. Pero usted va a una entidad bancaria y pide un crédito para hacer una carrera universitaria. Entonces el banco le investigará a usted si tiene posibilidades o capacidad, ¿verdad? Y le hace un préstamo. Pero un préstamo amplio para que usted estudie con todas las garantías del mundo. Y usted se compromete a devolver ese dinero cuando ha terminado la carrera. Esto es excepcional, es muy bueno. ¿Por qué? Porque el banco no le va a regalar nada, no le va a hacer ningún favor. Usted tiene que devolver el dinero, pero el banco se tendrá que preocupar de que cuando usted acabe con la disciplina, le busque un trabajo para que pueda devolver el dinero. Ah, mira, esto... ¿No? Porque si no, claro, ¿cómo lo va a devolver? Entonces, implicar a los poderes económicos en el desarrollo de las capacidades universitarias y de las situaciones individuales de cara a la formación es algo bueno, imprescindible, lógico y todo lo que usted quiera. Pero además es que estamos potenciando el cultivo del intelecto en personas que tienen posibilidades, porque claro, el banco no te va a dar si no tienes nada. Ve que puedes desarrollar, ¿no? Sacar esa carrera. Claro. Efectivamente. Mira, me estoy acordando de aquel viejo refrán de mi tierra. Tú ya sabes que yo soy de Salamanca, sí, ¿no? Y ahí en Salamanca se decía, lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. ¿Verdad? Efectivamente. ¿Y por qué no vamos a hacer referencia también a una frase de don Santiago Ramón y Cajal? Ya sabes que yo soy especialmente fans de don Santiago Ramón y Cajal, y don Santiago decía, hay que procurar no desperdiciar, ¿verdad?, ni los ríos que desembocan en el mar, ni los talentos que terminan en la ignorancia. Esto es muy importante, que no se pierda ninguno, que no se pierda ningún talento. Que no se vaya ni a Alemania, ni a Inglaterra, que es lo que muchas veces, lo que está pasando ahora, Guillermo, que estudian aquí, se forman aquí, con el sistema educativo de aquí, bueno, les ha costado un esfuerzo, se han gastado un dinero, y luego van a desarrollar su talento fuera. Se forman aquí, les ha costado su dinero,
pero a todos los españoles nos ha costado el nuestro también, Claro. que somos los que pagamos los impuestos para que la universidad sea posible. Entonces, a todos nos ha costado dinero, a todos, absolutamente a todos. Y tenemos derecho a reivindicar que una vez que hemos pagado la formación de esos ciudadanos reviertan sus conocimientos en el propio país que más o menos les ha subvencionado. ¿Verdad? Es injusto que los universitarios españoles que terminan la carrera tengan que salir fuera para tener mínimo sentido de supervivencia. Porque claro, mucha gente piensa que acabas una licenciatura en España, ahora me voy a Alemania, porque allí se desarrolla todo esto. Y mire usted. Allí muchas veces también sobreviven y además con Exacto, poquito, y mire usted cuántos buenos licenciados universitarios que se fueron a Alemania terminaron de camareros, porque no había otra posibilidad. También es bueno decir cuántos licenciados españoles se marcharon, por ejemplo, a los Estados Unidos y están ocupando puestos muy importantes. Y algunos han venido a España, han vuelto, y algunos se han decepcionado y se han vuelto a los Estados Unidos o a Canadá o a otras universidades del mundo, ¿verdad? Pero sí es verdad que tenemos grandes genios trabajando fuera de España y yo diría con la falta, con la necesidad que tenemos en España de esas personalidades, tanto en la universidad como en el mundo del trabajo, como en el mundo de la ciencia, como en el mundo de la investigación, como en cualquiera de las partes. Entonces, a los partidos políticos otra vez, ¿no? Invertir en educación es la forma mejor de hacer una inversión por la trascendencia que puede tener, pero nunca es a corto plazo, siempre es a largo. Y los políticos quieren saber poco del largo plazo. Pero nosotros les ponemos en condiciones de... Sí, ellos solamente ven los 4 años que están gobernando y poco más. Efectivamente, efectivamente. Pues fíjate, estamos hablando aquí de educación gratuita, de educación mejor, de educación lo menos politizada posible y de establecer sistemas y regímenes donde todo talento que tenga posibilidades para desarrollar una materia con las garantías mínimas sea capaz de tener una oportunidad. Yo no digo que todos tengan que ser Ramones y Cajales. ¿Para qué? Yo no digo eso. Yo digo que el que pueda, que el que lo intente, que el que tenga ese tipo de manifestación, ¿verdad?, que tenga su oportunidad. Y luego, pues, ¿verdad?, el día a día, el trabajo científico, intelectual, universitario, nos pondrá a cada uno en nuestro sitio. Y nada más. Guillermo, nos vemos el próximo viernes. ¿El viernes inauguramos tema nuevo? No, el viernes vamos a terminar esto del fracaso escolar. Todo esto que hemos dicho, lógicamente, si se hace bien, no habrá fracaso escolar, o habrá mínimo fracaso escolar. Pero hablaremos del que existe en este país, estamos los primeros por la cola. Efectivamente. Ya no vamos a hablar de la universidad, ¿verdad? Vamos a hablar del fracaso escolar en las primeras etapas de la formación, que es donde más se da. Pues hablaremos del fracaso escolar, y acabaremos el tema. En ese tema. Y nos vemos el viernes. Guillermo, pasa buen fin de semana. Sí. Disfrútalo. Y tú también. Gracias, Guillermo. Nos tenemos que marchar, nos veremos eso sí el lunes a las 5 de la tarde en punto, fieles a nuestra cita con todos ustedes, aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7. Pase muy buen fin de semana y disfrútenlo. Nos vemos el lunes, perdón. Un besito, agur.
Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copygraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color, reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copygraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo. En Sofás y Muebles Baracaldo no solo somos especialistas en fabricar sus muebles a medida, también lo somos en hacer de su hogar ese lugar cálido y confortable que desea, con una amplia exposición en mueble clásico y tradicional en líneas más modernas y funcionales para todos los espacios y rincones, porque en Sofás y Muebles Baracaldo hemos convertido el amueblar su hogar en todo un arte. Sofás y Muebles Baracaldo, soluciones a su medida.